La pregunta que me planteé para realizar esta charla, si tenemos razones para realizar este tipo de procedimientos, o cuáles son los motivos, cuáles son los que tenemos, en qué momentos debemos realizarlo. Entonces, como objetivos principales de la charla, pues describir la evolución normal de cuál es la versión tibial a nivel de los niños, recordar, pues obviamente, los exámenes físicos, cómo se debe realizar, cómo se podemos calcular esta versión tibial de manera clínica, y pues determinar mediante la evidencia actual cuáles son las implicaciones de las alteraciones rotacionales, tanto interna o externa de la tibia, en la biomecánica o en la función a nivel de la rodilla, y describir los métodos quirúrgicos que están descritos actualmente para el manejo o la corrección de esta misma. Entonces hay que tener en cuenta que el principal motivo de consulta que nos va a llegar de estos pacientes con alteraciones rotacionales de la tibia es acerca de la marcha con la progresión interna o externa de los pies. Entonces digamos que este es, digamos, como lo que ya nos va a dar la luz, pues decir, pensar o que tenemos que ir a buscar algún tipo de alteración a nivel de la tibia. Tenemos que tener en cuenta que hay muchos otros factores que nos van a desencadenar una marcha de este tipo, tanto interna como externa, pero es importante que tengamos en cuenta que en las alteraciones rotacionales es el principal síntoma que nos van a presentar los pacientes. Entonces, ¿qué sabemos acerca de esto? Sabemos que pues esa rotación a nivel a lo largo del eje longitudinal de la tibia, lo que se va a conocer como esa versión tibial, que fue descrita inicialmente en 1903 por el doctor Ledamani, que pues, es un profesor de anatomía y filosofía francés, que fue muy famoso, digamos, por las descripciones que realizó inicialmente acerca de la displasia en desarrollo de la cadera, y él asimiló que esta torsión tibial excesiva podía entenderse, al igual que la displasia, como un trastorno a nivel del empaquetamiento, que puede surgir durante el desarrollo y crecimiento del feto en el útero, y que digamos que en la actualidad todavía estos parámetros, estas descripciones que realizó el doctor Ledamani siguen siendo vigentes para el entendimiento de la patología. En sus primeros estudios, pues le escribió que en 100 cadáveres determinó que esa versión tibial en los pacientes, pues ya eran adultos, iba a ser en promedio de 23.7 grados. Más adelante, pues en 1949, empezó a surgir ya los trabajos radiológicos y empezaron a introducir el término de torsión tibial, ya como, digamos, como un método, una alteración a nivel de esta versión normal que iba a tener la tibia. Como ya lo dije, va a tener unas principales implicaciones a nivel de la marcha, que va a ser esa marcha con progresión interna, progresión externa. Además, pues puede encontrar pacientes que, pues, alteraciones pues, con este tipo de marcha, pues pueden haber tropiezos, puede haber molestias estéticas o sintomatologías a nivel articular, que son los que nos van a traer los pacientes al momento de la consulta. En cuanto a terminología, hay que tener en cuenta claramente cuando hablamos de algo que está dentro de los valores normales, tenemos que hablar de versión, ¿sí? Y ya cuando estos valores se salen o de dos desviaciones estándar de la normalidad, es cuando hablamos de torsión. Es muy común que, pues, digamos, que cometamos el error más en fémur o que hablando de ya cuando hay alteraciones, hablemos de versión femoral aumentadas o disminuidas, cuando sabemos que, pues, digamos, que la versión sería algo dentro de lo normal. Y también podemos hablar mal cuando decimos torsiones tibiales, cuando pues si está dentro de los valores normales deberíamos hablar de una versión tibial. Entonces siempre es importante pues, recordar este tema, esta parte de terminología, que pues, podemos caer un poco en el error, pero es importante tenerla en cuenta. Entonces, en cuanto a embriología, pues hay que tener en cuenta que ese posicionamiento intrauterino va a tener una influencia, digamos, en las rotaciones a nivel de los miembros inferiores. Hay que tener en cuenta que si a la séptima semana de gestación ya el niño empieza a tomar una posición en cual la extremidad inferior, en la parte más distal, va a rotar internamente y en su parte más proximal va a rotar externamente, que esta va a mantenerse durante el resto de la gestación y es lo que va, digamos, que asimilar o tener en cuenta la postura del niño al momento del nacimiento, en la cual esas caderas van a estar una contractura de rotación externa y en los miembros, la parte inferior a nivel de, la parte distal, perdón, de la extremidad inferior hacia la parte interna, o sea, la tibia va a rotar internamente. Entonces, esto es importante, pues, y lo escribió esta Heli desde 1985, que pues, asimilaba que toda esa mayoría de anomalías torsionales iban a ser un resultado de ese moldeado intrauterino, y pues digamos que la corrección, el desarrollo externo era lo que nos iba a ir corrigiendo ciertas deformidades, y pues en algunos casos estas sí iban a persistir. Entonces, en cuanto al desarrollo normal, igual con la base de lo que nos decía esta Helen de 1985, la tibia iba a empezar a rotar externamente. Debemos tener en cuenta que al momento del nacimiento esa tibia va a estar aproximadamente a 5 grados en cuanto a su torsión y que al final de la madurez o mediante el crecimiento, esto iba a llegar a una normalidad que iba a ser aproximadamente de los 15 grados.
como lo digo, dada esa posición intrauterina que iba a tener el niño entre la porción proximal y distal de su extremidad inferior, y a medida que él iba creciendo, esta puede mejorar, pues esa torsión tibial interna va a ir mejorando y lo mismo que esa anteversión femoral también va a mejorar, a diferencia de la torsión tibial externa, que digamos que por acción muscular y todo eso, pues esta puede incluso aumentar a medida que va creciendo el niño. Entonces es importante ver cómo es esta progresión a nivel de, pues una forma objetiva, mirándolo con ese ángulo muslo-pie, con la rodilla en flexión de 90 grados, el paciente de cúbito prono, cómo nos muestran que esta gráfica, cómo va a empezar desde el nacimiento a tener en promedio, pues un muslo-pie neutro de 0 grados, y cómo este iba a presentar un cambio, una mejoría, llegando a un pico más de los 20 grados más o menos, aproximadamente hasta los 8 o 9 años de edad, por lo cual en ese momento, pues como vemos, va a presentar o va a haber una mejoría en cuanto a esa torsión tibial que iba a rotar hacia la parte externa. Lo que nos va a mostrar, pues digamos también ese cambio en cuanto a la progresión del ángulo muslo-pie, que al comienzo puede ser más neutro, como nos da cuenta, pues a pesar de que tengamos una torsión tibial interna, hay niños que al comienzo, como todavía tienen esos estigmas del aposicionamiento intrauterino con esa contractura en rotación externa de las caderas, pues va a disimular un poco el ángulo de progresión de la marcha. No en todos los casos, pero sí puede haber digamos, una compensación en ese sentido, por lo cual a veces puede que los niños caminen en forma, digamos, con una marcha progresión positiva, a pesar de tener una torsión tibial interna. Entonces, como ya lo dije, pues esa torsión tibial interna, lo ideal es que a medida que el niño nace y va creciendo, va a presentar una mejoría. Esa torsión tibial va a disminuir con el paso del tiempo. Hacia ya más o menos, como ya lo vimos, el pico que va aumentando hacia los 7, 8 años de edad puede que pueda ir cambiando. En cambio, la rotación externa, esos niños que presentan una torsión tibial externa desde temprana edad, pues lo más común es que esta vaya disminuyendo, vaya aumentando, perdón, se vaya haciendo más notoria y vaya creciendo va pasando el tiempo. Cuanto al examen físico de estos pacientes, es importante examinarlos, obviamente, en cuanto al patrón de la marcha, con menos ropa posible, pues observarlo pues, desde una posición neutra, podamos ver cómo es esa marcha, progresión del pie, que pues, digamos que es el punto de partida para observar otros perfiles, otras alteraciones rotacionales, y no solamente en la tibia, sino pues digamos alteraciones en el pie o incluso nos puede dar para pensar en alteraciones o algo a nivel de la cadera. Entonces hay que hacer un examen físico también completo, pero ya pues entrando al tema obviamente de la parte de las alteraciones a nivel de la tibia, existen varias pruebas en cuanto al examen físico que nos pueden ayudar a determinar cuál es este valor de este ángulo que va a tener la tibia. Entonces, en la imagen inicialmente de la izquierda, vamos a observar el ángulo muslo-pie, que ese eje longitudinal a nivel del muslo y a nivel del pie, que nos va a traducir en un ángulo pues, que va a ser, digamos, el ángulo de torsión que va a tener, o de versión que va a tener la tibia. Existe otro ángulo que podemos tomar también con la rodilla en flexión o en extensión. En este caso lo muestra con la rodilla en flexión, que es ese eje bimaleolar, se traza una perpendicular a ese eje bimaleolar y se cruza con el eje longitudinal o el eje del muslo, que nos va a formar también este ángulo que digamos que dependiendo si es positivo o negativo, pues nos va a hablar de torsión tibial interna. Y esta tercera imagen lo que nos muestra ya es el resultado final o como, pues, ya como queda la pierna después de tomar ese ángulo del segundo dedo, y ya más adelante se los voy a mostrar. Entonces, como lo digo cuenta, en la formación de ese ángulo muslo-pie, si tenemos un ángulo que va a ser positivo, pues va a tener una torsión tibial externa, o si un ángulo que va a ser negativo, pues va a tener una torsión tibial interna. Entonces, ya explicando mejor este ángulo del segundo dedo, que más utilizado, digamos, está más descrito en estos pacientes con parálisis cerebral, lo que vemos en la imagen A, pues es pacientes de cúbito prono. Lo que se busca hacer con la imagen B es dejar ese segundo dedo, pues ese eje que va a estar en el segundo dedo, perpendicular al suelo, y ahí manteniendo la rotación que ya tenemos lograda en la extremidad, manteniendo la rodilla fija, lo que se va a hacer es flexión de la misma y nos va a formar un ángulo entre el eje de la tibia y el eje de un eje perpendicular al suelo, que sería el ángulo o la parte de la torsión tibial que va a tener el paciente. Otra forma de medirlo, como ya vimos, ese eje bimaleolar en flexión, pues también está el eje bimaleolar en extensión de la pierna, la cual se traza una línea que va a nivel de los dos maleolos, tanto interno como externo,
y una línea paralela al suelo que nos va a dar esta línea C, pues este ángulo, la formación de este ángulo, que nos damos cuenta que si va a estar más aumentado, pues el malleolo posterior está más hacia atrás, que sería una torsión tibial externa más pronunciada, y si a medida que este ángulo va disminuyendo y se va volviendo va llegando más paralelo a la línea A, pues va a ser que el paciente va a tener, pues obviamente, una torsión tibial interna. Otra forma de medirlo, pues es que nos demuestra el doctor Galván, que nos describe, cada vez que pues, estamos en consulta y hacemos examen físico con él, es sacar ese eje, pues, digamos que ese eje a nivel de la rodilla, hasta el momento, pues, dándole flexión a la rodilla hasta que ese eje quede paralelo al suelo, y ahí sí, manteniendo la posición de la rodilla, se va a hacer una extensión de la extremidad y vamos a encontrar cómo ese pie, pues, digamos, cómo ese pie va a rotar internamente en estos pacientes que tienen torsión tibial interna, manejando, digamos, como ese eje de la rodilla, digamos que ya con las rótulas mirando hacia el cielo, por decirlo de esa forma. Entonces, ya en ese momento, pues ya podemos tomar, digamos, como en estos casos, la distancia que va a haber a nivel del borde posterior del malleolo hacia la camilla. Nos damos cuenta en los pacientes que tienen una torsión tibial interna, este malleolo lateral va a estar mucho más alto que lo que va a estar el malleolo medial. Ya teniendo en cuenta, pues obviamente si es al contrario, si una torsión tibial externa, este malleolo lateral va a estar más pegado a la camilla. Ese examen físico o esa prueba que nos muestra el doctor Germán, ¿a qué se asemeja? Pues, es igual que cuando colocamos a un paciente con la rodilla flexionada en una silla, pues con las piernas colgadas, como damos cuenta, en ese momento la articulación de la tibia va a quedar paralela al suelo, y lo que damos cuenta cómo va a estar esa actitud, y vamos a ver que esos malleolos laterales en estos pacientes que tienen torsión tibial externa van a ser más prominentes, se van a ver más hacia adelante que lo que se ve en los malleolos mediales. Y ya cuando podemos a ese paciente pues, hacer un ángulo muslo-pie, lo que nos vamos a dar cuenta es que ese ángulo muslo-pie pues, nos va a dar negativo. Entonces, necesitamos exámenes o necesitamos imágenes para determinar cuál es la torsión tibial de estos pacientes. Pues esto es una incógnita que está en la literatura, especialmente por saber cómo se debe medir, ya que desde 1980, que el doctor Jacob pues, nos empezó a dar como la introducción de estos exámenes para la medición de la torsión tibial, pues ha sido un método, o digamos que discutido en cuanto a dónde se deben colocar las líneas para medir esta torsión. Entonces, me encontré ese trabajo que publicaron en el 2019, la cual tratan de comparar dos tipos de medición, o la forma tradicional y una forma nueva, digamos, que para trazar las líneas y la medición de la torsión tibial. Entonces, con esto lo que nos damos cuenta es que, con lo que ellos pues, tratan de mostrar en este estudio, es que a pesar de que es reproducible, o sea, es decir, la comparación, el promedio entre los observadores digamos, es similar, mediante se aplicando los dos métodos, va a haber una diferencia entre los dos métodos, que en la cual en el método tradicional, pues el promedio dio 30 grados, esta torsión tibial, y con el método nuevo, en estos mismos pacientes y en las mismas imágenes, pues ya se aumentaba aproximadamente 5 grados. Entonces, digamos que son métodos que son reproducibles, sí, pero puede tener variaciones en cuanto a la forma de la medición, por lo cual digamos que no llegamos a una conclusión exacta de dónde es que debemos trazar las líneas para tomar esta torsión tibial. Entonces, si este es el estándar de oro, pero cómo lo medimos o dónde trazamos las líneas, pues eso es lo que nos lleva a la incógnita. Por lo cual, me encontré este trabajo que fue publicado en Sport Medicine de este año, en marzo, en la cual buscaban tratar como hacer un método que sea validado, automatizado, pues para hacer más fiable la medición de esa torsión tibial, por lo mismo que nombraba anteriormente, pues en la parte de la medición de tibial, pues no hay tanto problema de dónde se traza la línea, pero ya cuando se va a hacer en la parte distal, ¿dónde se traza eso? Si es el momento donde están más prominentes los malleolos, o si, digamos, o es donde más se ve el el plafón tibial, lo cual, si no tenemos claro dónde va a trazarse esta línea, va a haber una alteración a nivel de esa medición, por lo cual, digamos que ellos buscaron mediante software, pues que no sea el ser humano, pues digamos, el que trace las líneas, sino que sea un software que coloque, digamos, que la parte más prominente pues, para hacer esa medición de una forma más objetiva. Entonces, en cuanto a la parte proximal, ellos pues, lo que lo vemos en la línea 1 es la línea del platillo tibial, esa línea continua azul, y en la línea punteada que va con asteriscos, que es la 2, es una elipse que ellos hicieron, pues, que el sistema lo saca para sacar, pues, como asimilar en forma elíptica, pues digamos que ese platillo tibial. Y la línea 3 es una línea que va a cortar el platillo tibial, dejándolo entre las partes más laterales, más prominentes en la parte lateral, dividiéndolo, pues, digamos, por la mitad, la parte anterior y posterior. Eso en cuanto al platillo tibial.
cuanto ya al plafón, a la parte distal, la tibia distal, ellos buscaron, pues, digamos, que sea una forma similar. Lo que ellos se dan cuenta, pues esta línea ya en asterisco que va morada es ese platillo tibial, como, pues, digamos, en la parte más distal, teniendo aquí donde va el peroné, y la línea subpunteada azul, punteada, perdón, naranjada, es la que nos va a mostrar como es esa elipse, incluyendo la parte donde estaría el peroné. Y la línea 3, pues digamos que sería la parte más prominente, tanto lateral como medial, que la va a dividir anterior y posterior por la mitad. Ellos se dieron cuenta que esta es la forma fidedigna, ya que no se cambiaba, no variaba, dependiendo de la escotadura o la parte de la tibia, la profundidad, el ancho, la variación de siempre esta línea iba a ser igual, por lo cual esta medición podía ser fidedigna. Entonces ya con lo que ellos determinaron era eso, pues digamos sacar esa aquí naranjada como lo vemos, esta parte del platillo tibial circunferencialmente, sacando el eje de él, y en la parte naranjada, la parte distal de la tibia, que la cual también nos iba a sacar ya este eje, que era el ángulo de la rotación de la tibia. Digamos, esto lo sacaría un software en forma automática, por lo cual ellos concluyen que, digamos, que puede ser un método fidedigno para que sea más, digamos, que más reproducible o que sea más comparable y no tengamos problema para saber dónde debemos medirla. Entonces, ¿sería esta la respuesta? Pues habría que esperar a ver, pues digamos que estudios comparativos con los otros métodos, a ver si hay alguna variación en cuanto a la toma de la versión de la tibia. Pero pues digamos que en estos casos debería hacerse clínico radiológicamente la medición. Me encontré, pues, digamos, un estudio inicial que es en 1991, el cual trataban de comparar esta torsión tibial mediante la medición del ángulo muslo-pie con goniómetro y el TAC. Y ellos, pues digamos que a pesar de que lo que hicieron fue medirlo en 17 personas, de edad de 3 hasta 24 años, comparando, pues obviamente la medición del ángulo muslo-pie comparativo con la medición de la tomografía, lo que contaron que no había diferencia estadísticamente significativa entre los otros. Pues la variación podía ser en promedio de 5 grados, pero pues no era estadísticamente significativa. Y este trabajo que pues publicaba en el 2018, que lo cual también trataba de comparar, en este caso ya colocaban 3 métodos, colocando el análisis de marcha como el segundo método, pues como método adicional a la medición en pacientes que tenían mielomeningocele y en pacientes con desarrollo normal. Entonces lo que buscaban era comparar la medición de ese ángulo, de esa torsión tibial medida por tomografía, ya que no utilizaban el ángulo muslo-pie, sino utilizaban ese eje bimaleolar con la rodilla en flexión, y pues en análisis de marcha colocando pues obviamente los marcadores en la parte de los cóndilos medial y lateral del fémur en cuanto a la rodilla, y en los malleolos medial y lateral en cuanto al tobillo. Entonces lo que ellos buscaban era comparar pues la realidad de estos 3 tipos de variables en 20 niños con una edad promedio que iba de más o menos los 10 años, para ver si había una correlación entre la medición de estos 3 tipos de media. ¿Qué encontraron ellos? Que pues, la medición con la tomografía era mucho más elevada. En los controles pues, fue 29 grados y los pacientes que encontraron fue 36 grados. ¿Qué clínica? Pues, la medición clínica de ese eje bimaleolar con la rodilla en flexión era de 14 grados en promedio para los 2 grupos, y que ya en ese captura del movimiento, en el análisis de marcha, pues digamos que contaron que esos controles, pues en los controles pues, era de 16 grados y en los pacientes de 9 grados. Entonces, ellos, pues digamos que trataron de buscar explicaciones por la cual la clínica eran menores, en la cual pues determinaban que de pronto por la flexión de la rodilla, pues podía haber alguna alteración a nivel de los cóndilos que podía afectar esta parte de la torsión. Sin embargo, pues la captura del movimiento se hacía con la rodilla en extensión. Entonces, digamos que por ese lado, digamos que no quedaron claros en cuanto a su conclusión, pero sí determinaron que estos 2 métodos eran muy parecidos, que sí, pues lo que podía variar era la medición de la tomografía. Como nos dimos cuenta, pues dependiendo de cómo ponga uno las líneas en la tomografía, nos puede variar. Entonces, vamos que ahí podría ser el punto de partida por lo cual haya tanta diferencia entre uno y los 2 métodos siguientes. Entonces, en cuanto al diagnóstico, pues digamos que después que ya hicimos, pues nos llegó ese paciente con marcha con proyección interna, proyección externa, se hace, digamos, como todo ese búsqueda de las patologías. En cuanto al perfil rotacional, ya vamos a encontrar, pues obviamente, pues, estos pacientes que tengan una torsión tibial interna o los pacientes que tengan torsión tibial externa. Hay que tener en cuenta que estos pacientes que tienen torsión tibial externa también pueden tener una anteversión femoral aumentada,
que nos puede dar ese mal alineamiento miserable que puede estar también asociado. Entonces es muy importante no solamente quedarnos en la parte tibial, sino que hay que buscar y analizar pues ya la parte proximal de la extremidad inferior. Pero pues como vamos, el tema básicamente es acerca de la tibia, pues esa parte no la vamos a tocar. En cuanto a las características que encontramos en los pacientes que tienen torsión tibial interna y torsión tibial externa. Entonces, el primer grupo, lo interno, pues va a haber, se vamos a dar cuenta que van a estar en pacientes más o menos de 1 a 4 años, que va a tener ese ángulo de progresión del pie que va a ser interno o negativo, con una progresión de la rótula que puede estar neutra o hacia externo, con un ángulo muslo-pie, que vamos a encontrar que va a ser negativo, que en mayoría de los casos puede ser bilateral. Sin embargo, cuando es unilateral, podemos encontrar el lado izquierdo que sea el mayormente afectado. En cuanto a la posición del maleolo medial, va a estar al mismo nivel, incluso va a estar posterior en relación al maleolo lateral, como lo vimos cuando hablamos del examen físico, y esta suele resolver más o menos hacia los 5 años de edad. En cuanto a la torsión tibial externa, vamos a encontrarlo en niños con niñez tardía, en adolescencia, con un ángulo de progresión del pie que va a ser externo, con una progresión de la rótula que va a estar neutra o externa, que puede ser unilateral, siendo el lado derecho el más afectado, y en el examen físico podemos encontrar ese maleolo medial que va a ser mucho más anterior, y tenemos que tener en cuenta, como lo vimos inicialmente, estos pacientes no van a corregir espontáneamente, incluso pueden aumentar a medida que pase el tiempo. Entonces pasa algo clínicamente con estos pacientes. En las revisiones de la literatura pues hablan de muchos efectos a nivel de las alteraciones rotacionales de la tibia en cuanto a la rodilla, específicamente hablando, pues que esos pacientes que tenían una torsión tibial externa o interna incluso podían tener cambios a nivel o desgaste, aumento de presión a nivel del compartimento medial, incluso todos los compartimentos de la rodilla presentando pues alteraciones o desgaste de estos. Incluso también esos pacientes con torsión tibial externa podían presentar ese dolor anterior de la rodilla dado por una alteración en la biomecánica de la articulación patelofemoral. Incluso también está asociado a presencia de osteocondritis disecante y pues digamos que eso es lo que encuentra uno en la mayoría de los estudios, pero pues digamos que no son concluyentes en la mayoría de los casos, simplemente encuentra relaciones en cuanto a esto. Por lo cual me llevé a la pregunta, perdón, me saltó este imagen. Bueno, en cuanto a la indicación de manejo quirúrgico, pues encontramos que en los pacientes con torsión tibial interna y torsión tibial externa, pues la idea es que hay que pues, tratar de pensar en cuáles son las indicaciones que podríamos tener para este manejo, teniendo en relación, pues digamos que todos esos cambios que podemos obtener o que podemos tener o que están demostrados en la literatura que pueden producir estas alteraciones rotacionales de la tibia. Entonces, en cuanto a los niños con torsión tibial interna, pues pacientes que sean mayores de 6 años, con una torsión tibial interna que sea de 10 grados, o que tenga también una alteración estética. Esto digamos que es digamos como entre comillas o digamos con un asterisco pues, para tenerlo en cuenta, pero que puede estar incluida en los dos grupos. En cuanto a la torsión tibial externa, pues es pacientes que presentan dolor en la rodilla o cuando digamos que encontramos esa asociación a un mal alineamiento miserable. ¿Cuál es el objetivo igualmente del manejo quirúrgico? Llevar un ángulo muslo-pie que va a estar entre los 10 a 15 grados, que es digamos que los valores que podemos encontrar normales para la infancia. Pero cuando hay que operarlas, digamos que ya mostramos que hay una asociación, digamos que puede haber cambios a nivel de la articulación de la rodilla, o digamos que es lo que nos muestra en la literatura, alteraciones a nivel de la marcha. Entonces, pues hay que tener en cuenta que si esto es un problema estético, esto es un problema funcional, o si tiene esto alguna repercusión en digamos que en los miembros inferiores, pues en las articulaciones como tal. Entonces, fue lo que me llevó a buscar el que hay en la literatura acerca de esto, contándome primero este estudio publicado por el doctor Peter Stevens en el año 2010, en la cual pues, ellos lo que querían buscar o determinar era cuál era el efecto que tenía esta torsión tibial y obviamente pues ya el manejo con osteotomías derrotadoras en los pacientes y esto pues normalizaban digamos los momentos a nivel de la rodilla medidos por análisis de marcha, en lo cual ellos básicamente se plantearon 3 hipótesis pues, para este trabajo, en la cual la primera pues, era determinar si los sujetos con una torsión tibial aumentada pues, tenían una cinética anormal de la rodilla. En cuanto a la segunda hipótesis, era que si ya estos sujetos que ya habíamos demostrado que tenían alteraciones a nivel de la rodilla, pues realizando esas osteotomías derrotadoras de la tibia a nivel distal, pues mejorarían estas alteraciones. Y la 3, pues si estas alteraciones o estas mejoras en la cinemática articular reflejarían una mejoría en la cinemática de la marcha. Digamos que ellos se plantearon este trabajo pues, y tomaron pacientes que no presentaban ninguna alteración neuromuscular.
eran pacientes totalmente sanos con alteraciones torsionales idiopáticas, en la cual incluyeron, ellos incluyeron en este estudio pues, pacientes con torsión tibial interna, que eran pues, 8 sujetos, pues, 8 pacientes, y tenían pues 11 extremidades, porque algunos eran bilaterales, con torsión tibial externa, 10 pacientes, que daba un total de 14 extremidades por la misma bilateralidad. Y en cuanto al control, pues trataron de parearlos para pacientes que tuvieran, pues digamos, como en los mismos grupos o las mismas alteraciones, con grupos de edad que eran similares. Entonces, estos pacientes lo que hacían era tomar un análisis de marcha previo, se realizaba la cirugía y en promedio un año después de la cirugía se les realizaba nuevamente el análisis de marcha para evaluar pues, qué cambios había. Entonces, ¿qué encontraron ellos? Pues obviamente en cuanto al examen físico, había una mejoría pues, en esa torsión tibial interna, pues esos pacientes que presentaban 6 grados en promedio hacia negativo, pues aquí pues lo positivo es interno y lo negativo es externo. Entonces 6 grados en cuanto a la torsión tibial interna, que ya pues en el postoperatorio iba a presentar una mejoría hacia 9 grados, y los pacientes con torsión tibial externa en promedio eran 28 grados, que iba a bajar hasta 16 grados. Que en promedio, pues estos sí presentaban una mejoría similar, pues llegaban a hacer algo, llegar a un poco parecerse a la normalidad. Los de torsión tibial interna sí se quedaban un poco más bajos. En cuanto a ese ángulo de progresión de la marcha, ese ángulo de progresión del pie, también presentaban una mejoría significativa en los pacientes que habían llevado pues, de torsión tibial interna, igual que los de torsión tibial externa. Sin embargo, pues nos damos cuenta que en el primer grupo no llegaban a los parámetros de normalidad. Ya en cuanto hablando ya de la cinemática, perdón, en cuanto a los momentos frontales de la rodilla, pues encontramos que ese contacto contralateral del pie, en el momento del despegue, sí presentaba una mejoría en cuanto a los dos grupos, llegando a ser, digamos, llegarse a parecer a la parte normal. Lo mismo que en ese poder de despegue del tobillo, ese pico de despegue del tobillo, que también iba a llegar a ser más similar, pues digamos que en el grupo de torsión tibial externa iba a parecerse más a la normalidad. El grupo de torsión tibial interna mejoraban, sin embargo, este parámetro no alcanzaba a llegar a los valores normales. Entonces, en esta gráfica de Gay-Gottes, pues lo que nos muestran específicamente son cada de esos grupos, cómo vemos en el pre y postoperatorio y cómo llegaban a ser comparados con el control, cómo nos damos cuenta en ese ángulo de progresión del pie, en el apoyo, pues esos pacientes pues obviamente iban a estar negativos en la torsión tibial interna, mejoraban, sin embargo no llegaban a los parámetros normales. Igualmente los que eran torsión tibial externa también mejoraban, ya en estos casos sí haciéndose más similar al grupo control. En cuanto a ese poder máximo del tobillo, pues también presentaban una mejoría, asimilándolo pues al parámetros normales, y en ese momento frontal de la rodilla, pues sí se encontraba que en los pacientes con torsión tibial interna, pues mejoraba significativamente, pareciéndose más al grupo de la normalidad, al grupo control, perdón, y lo mismo pasaba en la torsión tibial externa, que nos encontrábamos que iba a ser más similar al grupo control. Entonces, en cuanto ya a las respuestas de las hipótesis que se plantearon para este estudio, en el primero, pues determinaron que las osteotomías mejoraban significativamente, pero no completamente el ángulo de progresión del pie, especialmente cuando entrábamos a hablar pues, de la torsión tibial interna. Cuanto a la hipótesis 2, pues encontramos que había una difusión del brazo de palanca que era más evidente en la torsión tibial interna que la externa y que corrigía con los procedimientos quirúrgicos, y que esas alteraciones de los momentos frontales de la rodilla eran evidentes en ambos grupos y que mejoraron después de la realización de la osteotomía desrotadora. Y en cuanto a la hipótesis 3, pues encontraron que estas alteraciones de la cinemática, pues en general fueron evidentes y mejoraron con la cirugía. Sin embargo, como lo mostré en las gráficas, no llegaban a ser, digamos que no llegaban a los parámetros de normalidad con relación al grupo control. Entonces, siguiendo, pues digamos, como en los estudios, buscando qué más había en la literatura con parte de esto, pues encontramos este artículo del doctor John Davis, en la cual pues lo que buscaban era comparar, pues ya pacientes específicamente con marcha con progresión interna dada por un aumento de la torsión tibial interna, también en pacientes que eran marchas idiopáticas, que no presentaban ninguna alteración neuromuscular, en la cual, pues digamos que ellos se plantearon también dos hipótesis principales. La primera, que era pues, que esta alteración, pues digamos que esta torsión tibial interna podía dar como resultado pues alteraciones primarias y compensatorias de la marcha que iban a conducir a alguna carga anormal en la rodilla, y pues la segunda, que era si operarlos, pues si la realización de la cirugía
pues traía como resultado pues unas mejorías en cuanto a estas alteraciones que encontraron. Ellos incluyeron pues 28 niños con 45 extremidades, una edad promedio de 10.4 años, y el tiempo transcurrido entre la cirugía, entre digamos, el análisis de marcha, la cirugía y el nuevo análisis de marcha era de aproximadamente 1.2 años. Entonces, en ellos lo que encontraron, pues, esos pacientes con una alteración a nivel tibial, pues, cuando se tomaba ese eje bimaleolar con la rodilla en extensión, era en promedio de 6 grados y pasaba a 31 grados, con una diferencia estadísticamente significativa entre el pre y el post. Y también tomaban ese eje bimaleolar con la rodilla en flexión, que daba un poquito menor, sin embargo, también presentaba una mejoría en cuanto a la parte estadísticamente significativa entre el pre y el postoperatorio. Ya en cuanto a la parte cinemática de la rodilla, que se encontraba, que ese ángulo de progresión del pie iba a presentar una mejoría, pues encontrando, pues sabemos que los valores negativos, no, perdón, los valores positivos nuevamente son hacia interno y los valores negativos son hacia externo, encontrando ese ángulo de progresión del pie que iba a estar en el preoperatorio de 9 grados, pasando a un postoperatorio de 6 grados, que era similar o estadísticamente significativa la mejoría, y que iba a ser similar o, pues, digamos que parecido o ya sin diferencia estadísticamente significativa con el grupo de control, pues con la parte de la normalidad. También encontraban que ese promedio pues, de rotación a nivel de la cadera también iba a mejorar, iba a disminuir, pues, digamos, al momento pues, preoperatorio comparado con el postoperatorio. Sin embargo, en esta parte pues, no iba a presentar una mejoría que era estadísticamente significativa en comparación con la parte de la normalidad. En cuanto a la rotación de la rodilla, también presentaba una mejoría y en este caso sí iba a ser similar al grupo pues, de normalidad o a la parte de los parámetros de normalidad, con una diferencia estadísticamente significativa entre el pre y el postoperatorio. Y en cuanto a la parte cinética de la rodilla, pues encontramos que en ese plano coronal iba a mostrar pues, una fuerte tendencia al momento varo de la rodilla en el momento del contacto opuesto, que en el contacto pues, en el contacto inicial del pie puesto, pues que lo cual iba a presentar una mejoría que iba a ser estadísticamente significativa en cuanto al grupo preoperatorio y postoperatorio, siendo similar o pues, digamos tratando de buscar los parámetros hacia la normalidad. Y en cuanto a los valores, y bueno, en cuanto a la parte sagital, pues también iba a presentar unas mejorías que la cual no iban a ser estadísticamente significativas en cuanto a al pre, ante el postoperatorio y la parte de la normalidad, pero sí presentaban mejorías con respecto al preoperatorio. Entonces, y en cuanto ya pues, a resultados pues, ya reportados por los pacientes y por los padres, pues iba a presentar una mejoría en la mayoría de los grupos en cuanto a los tropiezos, a la forma de caminar, ese dolor a nivel del pie, el tobillo, la rodilla, y digamos que en esa parte del grupo sí presentaban, digamos que mejorías respecto al pre y postoperatorio. En la única que no hubo alguna mejoría, pues fue en el ítem de correr, en la cual sí hubo pacientes que posterior a la cirugía presentaban alguna molestia para correr. Entonces, con esto ellos responden las hipótesis con su primera hipótesis, pues dan que si la torsión tibial internada como resultado de alteraciones primarias y compensatorias de la marcha que conduce a una carga normal de la rodilla, con lo que ellos encontraron, aprobaron, pues digamos que, o confirmaron esta hipótesis, la cual determinaron que sí era cierto. Y en cuanto a si la corrección quirúrgica mejoraba esas alteraciones de la marcha, pues ahí fue, digamos que más o menos, pues porque hubo algunos pacientes que sí presentaban mejoría en cuanto a los parámetros, pues sin embargo, pues en los temas de cuanto a la rotación de la cadera, la presión de la rodilla y en los momentos sagitales, pues en estos las mejorías pues no llegaban a ser comparativos pues, o similares a los de los parámetros de normalidad. Por lo cual, pues ellos pues, concluyen pues, con este trabajo pues, que ese aumento de la torsión tibial interna y la artrosis degenerativa de la rodilla del adulto puede tener alguna relación ya por ese momento prolongado que va a tener la rodilla, que lo que nos dimos cuenta en ese plano coronal. Sin embargo, pues hay que tener más, nos damos cuenta que a pesar de la cirugía hay alteraciones que no se van a mejorar, por lo cual nos da como a preguntarnos que si el problema solamente está ahí en estos pacientes o si puede tener algunas otras alteraciones que no nos damos cuenta o que no son perceptibles en el momento del examen físico que no los tenemos en cuenta para la toma de decisiones. Y este último trabajo que fue publicado el año pasado, pues hablando, pues digamos que si la marcha con compensación de estos pacientes con una torsión tibial aumentada pre y post, pues pre y post de la osteotomía, pues presentaban algún cambio. Entonces aquí los dividieron en dos grupos porque ellos encontraron que casi la mitad de los pacientes, el 45% de los pacientes que tenían una torsión tibial externa, caminaban con un ángulo de progresión del pie normal. Entonces, digamos que ellos dicen que, pues, digamos que estos pacientes
adquiere una compensación a nivel de la rodilla, perdón, una compensación a nivel de la marcha, por lo cual, pues digamos que había que tenerlo en cuenta al momento de la realización. Entonces ellos los dividen pues en las gráficas, las que están en rojo, pues las líneas de rojo pues son las que son los pacientes que presentaban esa compensación a nivel de la marcha, y la línea azul son los que no, pues en cuanto a colores. En cuanto a la progresión del pie, las líneas punteadas son los prequirúrgicos. Nos damos cuenta que esos pacientes que no presentaban compensación, obviamente tenían esa marcha con progresión, que pues digamos que esa alteración hacia externo, y al momento de o después de la cirugía, pues se llegaban a ser sobre los parámetros normales, teniendo en cuenta que obviamente lo que está sombreado en gris, pues esos son los rangos de normalidad. Y en esos pacientes que compensaban, que tenían compensación, pues también mejoraba ese ángulo de progresión del pie. Sin embargo, ya cuando hablamos a nivel de la cadera, nos damos cuenta que esos pacientes que tenían una compensación, que presentaban compensación, era porque pues, tenían un momento más interno, pues digamos que tracción interna más de la cadera para compensar esa torsión tibial externa, que a pesar de la cirugía, pues mejoraban, sin embargo, no llegaban a los parámetros de normalidad en comparación de los pacientes que, digamos, que no presentaban esa compensación a nivel de la marcha. Y en cuanto a la parte frontal, pues, de la rodilla, pues sí nos damos cuenta que hay un aumento de ese momento varo en estos pacientes, incluso en los pacientes más notorios, en los pacientes que no presentaban compensación, que lo cual mejoraba, sin embargo, no llegaba a los parámetros de normalidad, digamos que después de la realización de la cirugía. Entonces, por ende, pues con esto pues digamos concluyeron que, digamos, que los pacientes sí presentaban mejoría en cuanto a esto, y hay que tener en cuenta estos grupos de pacientes los cuales se realizaba, pues digamos, tienen compensación en la marcha previa, que si después de realizar la cirugía pues pueden persistir con estas alteraciones o estas anomalías en la marcha. Entonces, la siguiente pregunta es: ¿dónde los operamos? Pues, ¿en qué segmento se debe operar estos pacientes? Entonces, iniciando, pues, digamos, como los estudios que publicó el doctor Stageli desde 1992, en la cual comparaba si se debe realizar esta osteotomía a nivel proximal o a nivel distal. Ellos pues, determinaron que encontraron 52 pacientes, pues 52 segmentos que se le realizó esta osteotomía, en la cual pues todos presentaban mejoría en cuanto a digamos, todos podían, digamos, que mejorar esa parte de la rotación. Sin embargo, pues encontraron que el 13% de los pacientes que se realizaban a nivel proximal podían presentar alguna complicación mayor, específicamente hablando de lesiones neurológicas. Perdón. Entonces, por lo cual ellos concluyen que pues, puede realizarse en los dos segmentos, sin embargo, pues, debe realizarse, perdón, a nivel distal, ya que digamos que tiene menos complicaciones, y que pues a nivel proximal se podría realizar siempre y cuando pues tengamos que realizar algún otro procedimiento adicional, como alguna corrección de algún varo o algo. De lo contrario, se debe realizar a nivel distal. Y me llamó la atención este trabajo que fue publicado ahorita en marzo de este año en Arthroscopy, en la cual pues, nos trataban de diferenciar pues, o mostrarnos si había ese incremento de la torsión tibial, era una deformidad infratuberositaria, tenía alguna relación con la posición de la tuberosidad tibial. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues en los estudios tomográficos básicamente lo que buscaron fue medir estos pacientes en la parte pues, a nivel de la tibia, y en la parte pues, proximal de la tibia, y otra vez a nivel de la parte infratuberositaria, y pues un tercer eje pues, a nivel de la parte distal de la tibia, la cual midieron tres ángulos: ese ángulo de la tibia a nivel proximal, que era media pues, el plafón tibial proximal, y a nivel infratuberositario, esa distancia que iba a estar infratuberositaria y a nivel ya de la articulación del tobillo, y ese ángulo completo, pues digamos que la medición completa, que es la que medimos normalmente con las tomografías, que es de la parte proximal hacia la parte distal. Entonces ellos que tomaron pacientes en promedio de 24 años, la cual pues tenían la mayoría pues una torsión tibial que era considerada normal, que era, pues, para ellos menos de 35 grados era normal, ya que eran pacientes adultos, y incrementada cuando en 24 pacientes, que era el 26%, encontrando una torsión tibial total en promedio de unos 29 grados. Pero ya cuando van a desglosar, van a decir, bueno, estos 29 grados que tenemos es a nivel de dónde, si es proximal o si es distal. Entonces ellos lo que contaron fue eso, compararon en los dos grupos, pues obviamente en promedio los pacientes con torsión tibial, el grupo que era normal, que era menor de 35 grados, tenían 25 grados en promedio, y los que consideran grupos que estaban aumentados eran 40 grados en promedio, pues que eran, digamos, que estadísticamente significativos. Pero ya para determinar en cuál de los dos era o dónde estaba la alteración, ellos encontraron que la alteración iba a ser a nivel distal,
en la cual esos pacientes que tenían menos de 35 grados, que ese promedio era 25 grados, la torsión tibial a nivel distal era de 37,9 grados. Y en el grupo que estaban aumentados era de 52 grados. Entonces, digamos que con esto, pues ellos pues, concluyeron que esos pacientes en estos grupos eran pacientes que tenían, me faltó decirlo, pacientes que tenían dolor en articulación patelofemoral, en la cual, pues digamos que ellos determinaron que esa torsión tibial aumentada a más de 35 grados era una deformidad que iba a ser infratuberositaria y que no iba a tener relación, digamos que, con la posición a nivel de la tuberosidad tibial anterior. Entonces, por ende, pues esto nos da pues, una luz para determinar pues, dónde debemos realizar las correcciones cuando en el momento de la cirugía, pues con este dato, pues sabemos que pues digamos que la idea es corregir donde más está aumentado y en el grupo, pues en la parte distal de la tibia. ¿Y qué tenemos para operarlas? Pues está pues, el uso de clavos y yesos, pues podemos usar placa con tornillos, el uso incluso de clavos intramedulares o el uso de fijador externo, pues, que nos muestra la literatura para esto. Entonces, este artículo publicado también por el doctor Peter Stevens, en la cual, pues digamos que lo que buscan es comparar dos métodos de fijación en cuanto al uso de placa por vía anterior y el uso de clavos cruzados. Pues, básicamente en esto pues encontraron que presentaban mejoría. Ellos en este estudio se incluyeron pacientes pues, pacientes idiopáticos y pacientes con alteraciones neuromusculares, pues no diferenciaban ninguno, pues digamos que ninguno de los dos grupos, en lo cual pues estas características pues, encontraron buenos resultados en la mayoría de pacientes, todos presentaban mejoría en cuanto a esto, hablaban que igualmente que los clavos de Kirchner pues dar un poquito de recidiva en cuanto a la corrección de la deformidad. Sin embargo, pues encontraron pues, en este grupo pues, que tuvieron más complicaciones, incluso más infecciones profundas y disecciones de suturas, y pues lógicamente pues en el grupo de los que se usaba placa con tornillos. Y en cuanto al uso de pines, pues, las complicaciones que encontraron pues fue una neuralgia del safeno, pues que digamos por aparte del pin, la infección del sitio del pin y un queloide a nivel del sitio del pin. Entonces, digamos que con esto, pues comparaba que digamos que decían que pues los dos grupos se podía realizar el procedimiento sin ninguna alteración, pues, digamos que ambos podían mejorar significativamente la torsión tibial, pero pues ya el tema de complicaciones era el plus que los daba como para el manejo. Faltó decir pues, que ellos también contaron, bueno, ya dije lo de la recurrencia en cuanto al uso de clavos. El doctor Stevens también publicó en el 2009 pues, ya la corrección de este tipo de deformidades mediante el uso de clavos endomedulares, en la cual pues, obviamente tenían que ser pacientes que tuvieran madurez esquelética para la aplicación de clavos. La osteotomía X se realizaba de forma diafisaria y lo que, pues digamos que pues, el plus o lo que decía pues, lo cual podía presentar, digamos, que una alternativa útil era, pues, obviamente, el uso o el apoyo temprano de estos pacientes que lo realizaban hacia las 2 semanas. Sin embargo, encontrar una tasa de complicaciones alta, que era aproximadamente el 8,5% de los casos. Entonces, por ende, pues, digamos que es una alternativa, pero obviamente en pacientes seleccionados y en pacientes que pronto sean un poco mayores. Y este artículo publicado en el 71 casos, publicado el año pasado también, en la cual pues, era mediante el uso de fijador externo para la corrección de la deformidad, lo cual pues obviamente la aplicación de los pines en forma percutánea por la parte anteromedial, anterolateral, perdón, y se realizaba esa osteotomía de forma percutánea y mediante la aplicación, veamos que del fijador externo para la corrección de la torsión tibial. Entonces en ello, pues obviamente ya encontraron que pues, este estudio fue publicado en Suiza, han registrado 44 pacientes de 12,8 años de edad, en la cual pues encontraron que el promedio de tiempo al cual el momento de retiro del fijador externo fue aproximadamente 104 días y que hace las 6 semanas posoperatorias ellos encontraron una formación de callo en la mayoría de los pacientes y ya a las 12 semanas pues ya tenían una consolidación completa. Las únicas complicaciones que encontraron, pues la que pues la normal en cualquier pues, serie con fijador externo, que va a ser esa infección superficial a nivel del tracto de los pines, y preferían que hubo una adecuada tolerancia en cuanto a los pacientes pues, al uso del fijador externo durante el procedimiento. Entonces es una alternativa útil, ¿sí? Para la corrección de las deformidades. Lo único pues obviamente es tener pues, las incomodidades del fijador externo. Y en cuanto a otros procedimientos, pues está la descrita por el doctor Galván, pues este fue, digamos, que lo que publicó él en ese, digamos, como en ese póster que se publicó en el EPOS en el año 2014, en el cual en este momento pues, estamos en el proceso de escribir el trabajo ya completo,
la cual pues digamos que es alternativa del uso de esa osteotomía supramaleolar por vía lateral, con incisiones pues, pequeñas, mínimamente invasivas, con preservación del periósteo como alternativa para el manejo. ¿Qué consiste esta osteotomía? Pues como lo damos cuenta en el examen físico, lo mismo que hacíamos, que les mostré, pues con la rodilla al seguir, mirando el eje de flexión de la rodilla, como pues obviamente ese paciente iba a estar a torsión tibial interna. Entonces ahí pues marcamos el sitio de la fisis, el sitio donde va de la articulación del tobillo, el sitio de la fisis, se hace una incisión por parte anterior, digamos, al maleolo externo. De ahí pues disecamos hacia a nivel de la tibia, por vía lateral encontramos pues obviamente aquí ya voy saltando las imágenes donde vemos que ya se introduce la placa y esta se va a rescatar a nivel anterior, pues anterolateral también, en la parte más proximal de la tibia. Pues se realizan fasciotomías, pues se realizan una fasciotomía proximal y distal, con lo cual pues obviamente hay mejoría a nivel de los síntomas, que como plus pues nos hemos dado cuenta que ya cuando se realiza el retiro de la placa, esa fascia nuevamente está formada. Y aquí pues digamos que antes de fijar la placa, lo que nos tenemos que dar cuenta es que pues, digamos que ese eje de la placa debe estar paralelo al eje de la tibia para que no tengan, digamos que ninguna, pues como que no se colete la placa ni nos tengan molestias en la parte anterior, específicamente la parte más proximal de la tibia. Se hace, por esta incisión que se ve acá, pues se hace la osteotomía de baja energía, que es con broca, pues se forma abanico y posteriormente se completa con osteótomo y posteriormente se corrige la deformidad y ahí sí vamos a fijarla pues en parte proximal y distal con 2 tornillos. Entonces, digamos que esta es una técnica y una alternativa fiable con lo que vemos que se corrige la alteración, como nos damos cuenta en el pre y el post, como ya hemos corregido esa torsión tibial interna por un abordaje mínimamente invasivo con preservación del periósteo, con lo cual, digamos, podemos tener más pues, tasas de consolidación más fiables y, pues, obviamente menos riesgos de infecciones, ya que no llegamos como tal hasta el hueso, sino que pues, es por encima del periósteo. Entonces, ya para llevar a casa, pues hay que tener en cuenta que esas torsiones tibiales pues, son un motivo frecuente, tanto interno como externo, son un motivo de consulta común para nuestros pacientes, que puede tener repercusiones en la marcha, que pueden ser tanto estéticas como nos damos cuenta en los estudios funcionales, y que esa repercusión en la cinética y cinemática de la marcha, en especial a nivel de la rodilla, puede tener repercusiones a dicho nivel a largo plazo. Pues digamos que son pues, relaciones que se han encontrado, que pues, los estudios no lo confirman, pero tampoco lo niegan, pero sí encontramos, y es objetivo, pues las alteraciones que se encuentran a nivel de este. Y pues digamos como que tenemos que tener en cuenta ya pues como lo que hemos visto, pues que el sitio de la osteotomía, si no tenemos que hacer ninguna corrección adicional, debe ser a nivel supramaleolar y luego pues digamos que lo que nos muestra el estudio, la fijación con placa nos da buenos resultados. Entonces con esto pues básicamente lo que quería llevar o quería pues entrar en discusión es cuando los operamos, hay que esperar que estos pacientes hagan síntomas o pues digamos que nos damos cuenta que tienen repercusiones, alteraciones, es necesario operarlos, pues se debe convertir pues estos pacientes que encontramos alteraciones rotacionales y síntomas de una cirugía profiláctica, pues digamos que son incógnitas que en la literatura todavía no nos responden, pero pues hay que tenerlas siempre en cuenta a ver qué se puede realizar. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel.